Hola amigas, amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes. Y parece, me da la impresión, que el miércoles fue el día de los enamorados o algo por el estilo, porque pasaron una serie de cosas tan, tan gratas, tan amistosas, tan afectivas, que corre la mermelada por las paredes del país. Partamos por el arreglo entre el gobierno y los camioneros, con un tono absolutamente cambiado del gobierno, que en un momento amenazó, con un tono amenazó con la ley de seguridad interior del Estado, y ahora el lenguaje, ya que se llegó a un arreglo y se acabó el paro, digo paro por darle un nombre, nunca fue un paro realmente. Bueno, el mismo Belolio que sacó un tono que se lo había pedido prestado al ministro Duro, dijo que, a propósito de los camioneros, los chilenos empatizan. Eso suena mejor que decir simpatizan, ¿verdad? Empatizan está más al día. Los chilenos empatizan con los choferes que han sido víctimas de la violencia. Y esta movilización tenía que ver con eso. O sea, bueno, ese punto de que los camioneros eran víctimas y víctimas de la violencia no estuvo presente en la primera intervención de Belolio a propósito de este asunto, cuando los camioneros, en el discurso del gobierno, voceado por Belolio, los camioneros aparecían como victimarios, estaban enterrando los cuchillos por la espalda a los chilenos, en estos tiempos de pandemia, etc. Y se amenazó entonces con una amenaza que, como todas las amenazas del gobierno, no se concretó. Pero aquí estamos hablando de palabras, de todos modos. Vamos, el terreno de los hechos lo dejamos para otro país. En Chile solamente podemos movernos por el único terreno que existe, que es el de las palabras. Así es que ahora los chilenos simpatizan con los choferes, según Belolio. Y esto no impide, a pesar de que con esto termina el paro, que la democracia cristiana y algunos que los apoyan sigan adelante con el proyecto, con la idea de acusar constitucionalmente al ministro Duro, al señor Pérez, el señor Blumel 2.0 le puse. No sé cuál de los dos le corresponde mejor. Yo creo que Blumel 2.0. Lo quieren acusar constitucionalmente porque no inició una ley de seguridad, no activó, se quedó en las puras insinuaciones, no activó contra estos criminales que son los camioneros, de acuerdo a la izquierda en general, que siempre los ha mirado con mucho odio. Esa es la verdad. No se olvidan del 72, no. Entonces, como el gobierno no perseveró, como se dice en eso, se quedó en las puras amenazas, las insinuaciones, entonces va a haber una acusación constitucional contra el ministro, de la cual un señor Walker del partido dice que él no va a participar en eso, pero dijo una frasecita que la estoy leyendo y escuchando muy a menudo, cada vez que un político enjuicia o anuncia su diferencia con otro, para no ser tan duro, porque vivimos tiempos curiosos en que por un lado hay violencia y por otro lado hay un lenguaje propio de los cobardes nomás. Entonces, al mismo tiempo que manifiestan su diferencia, tratan inmediatamente como de poner un emplasto, un parche curita arriba de esta posible herida, diciendo que en todo caso es legítimo, es muy legítimo que inicien una acusación constitucional. Si quieren, yo no voy a estar en eso, porque no tiene sentido, el paro terminó, pero muy legítimo, todos encuentran legítimo. El gobierno encontraba legítimo todo lo que pasaba en las calles prácticamente. Manifestaciones legítimas, oposición legítima, todo legítimo. Bueno, eso es uno de los capítulos de esta jornada de amor que hemos vivido el miércoles. Por otro lado, se reunieron, me imagino que en la municipalidad, la señora alcaldesa de Providencia, doña Elis Matei, y don Pablo Longueira, que habían intercambiado algunas
algunas durezas, porque a Evelyn Matei le pareció que mientras no se aclarara la situación de Longueira con la justicia, porque se ha acusado de unas cosas, no podía estar pretendiendo ser presidente de la UDI. Entonces Longueira dijo que eso era mala leche. Bueno, yo creo que Evelyn no quiso decir de que, o insinuar así a priori que Longueira es culpable de lo que se le acusa o de lo que se le acusó, sino que quiso decir de que culpable o no, el asunto tiene que ser resuelto por la justicia, que esa es el protocolo, es la mecánica. Independientemente que uno sea total y completamente inocente, y todo el mundo sabe que uno es inocente, y todos están enterados de nuestra inocencia. Igual, si estamos en un proceso por una acusación, tenemos que terminar ese proceso. Y tienen que ser los jueces los que determinan, porque si los jueces, aunque sea por llevar la contra, declaran que uno es culpable, todo lo que crean los demás no sirve de nada. Ese es el poder que tiene la justicia. Pero el hecho es que se juntaron y Longueira dijo que había sido, ¡qué gran conversación nos mandamos! O sea, reinó el miércoles en el país una atmósfera beatífica, digamos, realmente extraordinaria. Todo un anticlímax, una cosa que es completamente distinta a la que se esperaba, en un sentido fome, digamos. Uno esperaba un gran shock y resulta que todo el mundo se abraza. En cierto sentido, estas situaciones en que en medio de conflictos políticos o de otro tipo, conflictos que si uno tira la raya y hace una extrapolación sencilla, lineal, esto tiene que pasar al capítulo siguiente, los puñetes, los botellazos, los cuchillazos y los balazos. Y que no ocurre, que viene un anticlímax, es... bueno, yo no sé exactamente si adjudicarlo a las características de nuestra raza, la raza humana me refiero, no a la raza chilena, a lo difícil que es para nosotros, por un lado, mantenernos en una buena postura con los demás en forma sistemática, no estar siempre inspirados como suele ocurrir por la mala leche, la envidia, el deseo de venganza, el fastidio, el desprecio y todas esas cosas, pero al mismo tiempo eso coexistiendo con la cobardía, el miedo a enfrentar al otro, realmente llevar las cosas más allá de la maledicencia, de la acusación por la espalda, de la puñalada por la espalda. Y esto me hace recordar una frase de un personaje, ya ustedes adivinarán, de una novela de Anatole France, en que dice un personaje que la razón por la cual no vivimos en una especie de estado de guerra perpetua es por la poltronería, o sea, por la flojera, porque no tendemos a movernos poco, y por el miedo que nos infundimos unos a otros. Es decir, no llevamos nuestras rabias y nuestras envidias y nuestro conflicto con el otro a la etapa siguiente lógica, que sería el enfrentamiento físico incluso, sino que nos quedamos en los aprontes, y en esos aprontes que pueden durar mucho tiempo en la forma de simplemente el pelambre, la maledicencia, los rumores desagradables, las opiniones pésimas, el sí, pero este fulano, esto, el otro. Ustedes conocen eso, forma parte de la materia misma de la vida. Normalmente se quedan ahí. Y en algunas oportunidades pasa estos abuenamientos, que todos se abrazan, se dan la mano. ¿Hasta qué punto eso es auténtico? ¿Hasta cuánto eso dura? A veces tiene un elemento auténtico derivado del alivio. No es que uno súbitamente empezó a estimar al enemigo, sino que simplemente uno está en una buena disposición porque está aliviado de no tener que estar pensando en la posibilidad de un enfrentamiento. Y como somos cobardones todos, tendemos a ser cobardes los seres humanos. Acuérdense, es una elaboración sublimada, sofisticada y cerebral del instinto de supervivencia que compartimos con toda criatura viviente. La cobardía, o sea, el hacerle el quite a los problemas, a los peligros, a siquiera la posibilidad de pasar un mal rato. Entonces se dan este tipo de cosas. A propósito de esto, para los espectadores de este sitio que de vez en cuando me dicen que me han hecho caso con las recomendaciones de lecturas que he dado, y yo me alegro mucho que así sea. Nada peor que estar hablando a la pared, ¿no es cierto?
a propósito de una caracterización brutal, divertida, exhaustiva, diría yo, loca en cierto sentido, de la naturaleza humana. Ustedes tienen que leer, les recomiendo, pero creo que no está en castellano. I'm sorry, está en un inglés además del siglo XVII. La anatomía de la melancolía de Robert Barton, no el actor, por supuesto, que además creo que se llama Richard Barton, bueno, no importa. Hay muchos Barton famosos en Inglaterra, dicho sea de paso. Este Barton del siglo XVII, está el explorador del siglo XIX, Barton, está el actor, bueno, en fin, y hay otro. Gary Barton, en fin. Ahí aparece el ser humano. Cuando habla de melancolía, este señor Barton en el fondo se está refiriendo, con esa palabra que se usaba en esa época, se está refiriendo a lo que podríamos llamar el mal radical, el malestar radical de la naturaleza humana, que nunca normalmente está contenta consigo mismo, sino lo normal, el estado normal del ser humano es la molestia, el resentimiento, la inquietud, el miedo. Rara vez tiene buenos momentos. Esa es la naturaleza nuestra. Entonces, de vez en cuando, en vista de que esa mala leche mutua, esas envidias, esos desprecios, que son lo que más abunda en las relaciones humanas, pero contenidas por el miedo mutuo, contenidas por la ley cuando la hay, o sea, el miedo a la ley en ese caso, y por la flojera, o sea, por el hecho de que los seres humanos nos estamos dados generalmente a ir más allá del palabrear lo que vamos a hacer, y nos quedamos, especialmente nosotros los chilenos y otros pueblos de este continente lamentable que es Sudamérica, nos solemos quedar en la palabra. En algunas sociedades o civilizaciones, la palabra es el anuncio de lo que se va a hacer. En nuestro país y en América Latina es el sustituto de lo que nunca se va a hacer. Se habla lo que se va a hacer y no para no hacerlo, no para hacerlo. Entonces, de vez en cuando también se dan estas situaciones en que todo el mundo se abuena, todo el mundo se abraza, damos vuelta a la hoja, como se dice, y listo. Esto quería contarles. Y voy a pasar de inmediato, después de nuestro primer bloque, a examinar ahora el tema específicamente de cómo fue que se resolvió este tema con los camioneros y qué nuevos elementos han surgido a la palestra a raíz de la denuncia de uno de estos periodistas denunciadores, estos justicieros que abundan en la televisión y que sacó a relucir una información más vieja que Matusalén, pero que parece como nueva para quienes la habían olvidado. Pero ya vamos a ir a eso. Y voy a partir con Ozonium hoy día, que es la empresa que usted encuentra en el sitio ozonium.cl, que le sanitiza su local comercial totalmente. Arrendándole esta máquina que usted ve a mi izquierda, usted la programa antes de cerrar el local para que funcione, no sé, pongamos a las 3 de la mañana. A ese momento esta maquinita va a emitir una cantidad de ozono que va a sanitizar completamente el local, el recinto donde se encuentra su oficina o su negocio, lo que sea. Y al otro día usted podrá estar tranquilo de que ni su personal ni los clientes se van a enfermar por estar ahí. Es un buen argumento para mantener a su personal en una buena condición, en una buena actitud, y es un buen argumento de venta también para los clientes, decirle este lugar está sanitizado todas las noches con ozono. Y si usted quiere hacer esto en la casa, póngase en contacto con Ozonium también, porque ellos le van a mandar un equipo. En las casas se hace con un equipo persona. Es más complicado, más complejo, no es meramente soltar el gas, así es que en los dos casos el resultado es el mismo, queda totalmente sanitizado. Y para los que aún no han adquirido este libro, se los vuelvo a contar, es un libro que trata principalmente, pero no únicamente, de una revolución que hubo a mitad del siglo XIX en el norte de Chile. Hubo varias en Chile en ese periodo, esta del norte, sus causas, las personas que intervinieron, anécdotas, drama, comedia, farsa, todo lo que es propio de la historia humana, de la acción humana, porque somos unos personajes bastante risibles, ¿no es cierto? Y desde los valles transversales a los canales australes. Este libro lo escribió don Ulises Caravantes Ahumada. Está basado en no solo en la documentación normal que todos los historiadores tienen sobre estos hechos, sino que en documentación única y propia de Ulises, quien tenía en esos tiempos familiares, la familia Caravantes, tenía gente que vivía en esa zona y participó o como actores o como espectadores de los acontecimientos. Así que el libro es muy vívido, tiene mucho
¿cómo decirlo? Mucha enjundia, eso es. ¿Cómo conseguir este libro? Mándele un mail al autor, ucaravantes@gmail.com. Y si usted, estimado amigo o amiga, tiene un problema que va a terminar en un tribunal, por un tema civil, no estamos hablando aquí de asesinato ni cosas como esas, un tema civil. Un tema civil pueden ser lo que ya les he contado, pero muchos más. Los temas civiles son los que abarcan la mayoría de los temas que van a dar a los tribunales, dicho sea de paso. Bueno, ese es el momento en que hay que estar con la mejor asesoría, porque una vez que se dicta sentencia, usted puede ser muy perjudicado si le va mal, pues en plata o en alguna otra cosa, peor todavía, más importante que eso. Y la justicia dicta y luego ¿qué? Si usted pierde, tiene que entrar quizá a un proceso de apelaciones, a otras cortes, el cuento nunca acabar. Mejor partir inmediatamente con los mejores. Salinas y Ojeda es un bufete de abogados especialista en temas civiles. ¿Qué significa? Que no solo se conocen al revés y al derecho, todos los elementos de derecho vinculados con esos temas, sino que tienen una tremenda experiencia, que es lo más importante, y eso se refleja en sus éxitos. Salinas y Ojeda, estimados amigos, para casos civiles. Pero antes de eso, yo creo que lo lógico es partir por ver qué puntos permitieron que se terminara el paro. Bueno, beneficios materiales. Las personas, los conductores que resulten con daños, que pierdan el camión, van a encontrar un apoyo del gobierno para que se les restituya el vehículo. Van a haber, además, se van a poner más urgencia y se va a aumentar el resguardo policial, en fin. Una serie de cosas que, repito, por enésima vez, no van al medio del asunto, que es simplemente terminar con quienes llevan a cabo estos ataques que requerirían todas estas medidas precautorias o de compensación que el Estado les ofrece ahora a los camioneros, y que los camioneros aceptaron porque no tenían otra cosa que hacer. ¿Qué podían hacer ya? No iban a obtener nada más. Entonces obtuvieron beneficios finalmente económicos. O sea, si les queman un camión, se les restituyen el camión. Ahora, si los matan, pues, no les pueden restituir la vida, pero pueden ayudar a sus familias. Cosas como esa. Entonces, a raíz de que esto significa que el Estado tiene que desembolsar, sacó a relucir este denunciante, y el tema se ha expandido, y todos los beneficios que desde hace mucho tiempo disfrutan los camioneros. Exenciones tributarias, simplemente, que se reflejan de varias maneras. Por ejemplo, ellos pagan impuestos sobre la base de renta presunta. ¿Qué es lo que es la renta presunta? Lo que se presume que usted obtiene ganancia. Lo voy a comparar para ver la diferencia con lo que usted quizás como empleado paga. Si usted es empleado o tiene una empresa, aunque sea minúscula como el caso mío, usted tiene un determinado ingreso que es conocido, que es, podríamos decir, público. Si usted es empleado, le pagan un sueldo y eso va a dar a impuestos internos. Usted tiene que pagar una determinada cantidad, un porcentaje, de acuerdo a su ingreso real. Eso es, el ingreso que tiene. O no pagar, si es tal en el caso, pero se mide, se usa como base para determinar su impuesto, su ingreso real. En el caso de la renta presunta, es una renta presunta. O sea, yo digo que en vez de ganar 100, gané 15. Y entonces, claro, el impuesto sobre 15, incluso quizás no pague impuestos, incluso capaz que me devuelvan. La renta presunta es un mecanismo que hace mucho tiempo debiera haberse revisado, sobre todo en el caso de la agricultura. La agricultura, hay montones de predios, y no todos, no soy experto en materia de cómo pagan impuestos los agricultores, pero me parece a mí que aquí hay un tema también de renta presunta. Si estoy equivocado, ustedes me corregirán. En los camioneros sí, de eso no cabe ninguna duda. Fuera de eso tienen facilidades relacionadas con el precio del combustible que usan los camiones, que normalmente es el diésel. En el diésel se paga también mucho menos impuestos,
No es como la benzina, la mayor parte del valor del litro de benzina, usted sabe, va al Estado en la forma de impuestos. Fuera de esto le devuelven un 80% de lo que han gastado. Es decir, tienen una serie de beneficios que fueron contratados, por así decirlo, logrados, conseguidos, conquistas, como se llaman, hace mucho tiempo. Y el ministro Briones preguntó, sobre esta materia, dijo, bueno, las exenciones son por definición una excepción. Y las excepciones relativas a exenciones hay que revisarlas, aunque sea de vez en cuando, para ver si se siguen justificando. Porque una exención es siempre un evento impositivo que el Estado ha otorgado a un grupo en un momento particular del espacio y del tiempo y por alguna razón determinada. ¿No es cierto? Y luego puede ser que esa razón ya no tenga razón de ser y por lo tanto la exención, el beneficio tributario, no se justifique. Entonces, esto es lo que se sacó a relucir, esto es viejísimo. Estas exenciones tributarias no existen desde anteayer, existen desde hace mucho tiempo. Están ahí, solo que uno no se acuerda que existen quizás. Bueno, las sacaron a relucir como para tirar un argumento contra estos camioneros que tienen el descaro de pedir de que por favor no les disparen en la carretera. Y a mí me parece razonable que el tema de cómo pagan impuestos los camioneros se revise, como tienen que revisarse todas las cosas permanentemente. Yo no hago ninguna observación a priori acerca de si la razón para estas exenciones sigue existiendo, si es válida, así como las exenciones o las rentas presuntas de propiedades agrícolas, cuál es la razón de ser, cuál es el reason why. Pero sí tengo una cosa muy clara, que esto no tiene nada que ver con lo que estaban reclamando los camioneros. Las exenciones tributarias, voy a ponerme en un caso extremo. Puede que estas exenciones sean un abuso de los camioneros. Ok, vamos a ponerlo así en blanco y negro. Un abuso. Puesto que muchas otras entidades partiendo por los empleados, tienen que pagar por lo que realmente reciben. Pero eso no quita ni un átomo de validez a la protesta de los camioneros por lo que están pasando en las carreteras del sur de Chile. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? De forma que, ¿qué se quiere decir con esta denuncia hecha por los justicieros? ¿Se quiere decir acaso que como los camioneros tienen unas exenciones y unos privilegios tributarios, entonces no tienen por qué reclamar que les disparen? O sea, ¿se les puede quemar los camiones puesto que están con exenciones? O incluso ahora van a decir, bueno, ahora se los pueden quemar más porque se los van a restituir el Estado. ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? El tema tributario de los camioneros es otro problema, es otro asunto que tendría que discutirse sin duda alguna cuando se ve los asuntos relacionados con el presupuesto de la nación y de dónde sacar plata. Claro, pero aquí no estamos discutiendo, los camioneros no estaban planteando, ni el Estado tenía que tampoco ponerse en el plano de discutir la parte de los impuestos, las exenciones o los beneficios que tengan los camioneros, que este era un tema político-policial. Punto. Así que no se confundan ustedes con este cuento que los camioneros que tienen estos beneficios, ustedes pueden tener todos los beneficios del mundo, pero no por eso no tienen derecho a reclamar de que les están quemando los camiones y que les están disparando. Tienen todo el derecho. ¿No es así? Bueno, permítanme, antes de pasar a un tema muy importante que todavía se está discutiendo y que puede tener inmensos efectos en la vida del país, inmensos, decisivos diría yo, permítanme recordarles que si usted quiere lavar bien su ropa y obtener una serie de beneficios asociados con este producto, tiene que usar Lavoclub. Tiene que ponerse en contacto con lavoclub.cl y conseguir el detergente que ellos producen. Esta es una empresa chilena que da trabajo a chilenos. Es un muy buen detergente, viene en un estanque de 10 litros que dura mucho tiempo, usted se ahorra tiempo de salir a comprar detergente. El producto es biodegradable, es hipoalergénico y se lo llevan a la casa además.
no solo la primera vez, sino que todas las veces que usted reponga el tanque. No puedo imaginar algo más cómodo que eso. Ahora Lavabo Club ofrece también, junto con el detergente, un suavizante y aromatizante. Hay 3 variantes de aroma para que usted tenga el kit completo de lavado, el detergente y el aromatizante, que normalmente todo el mundo está usando las 2 cosas ahora para lavar ropa. Así es que Lavabo Club, estimados amigos, pónganse en contacto con ellos y empiece ya, ahora, a disfrutar las ventajas de este producto. Y para disfrutar las ventajas de este otro basta con entrar a la internet. Si usted tiene que tramitar un papel notarial, como todos los años todos tenemos que tramitar, le sugiero que entre a notariospress.cl y ahí va a tener prácticamente hecho el 95% de la diligencia. Porque usted entra a ese sitio, marca, pone, escribe el papel que necesita. El programa que está implícito en esa página le va a pedir los datos requeridos, usted los llena, paga, esa información se va a la notaría más cercana a su casa, se imprime allá, el notario la firma y todo lo que usted tiene que hacer, porque ya incluso pagó, es ir a la notaría a buscar firmarlo, tiene que firmarlo ahí y retirarse con su papel. O sea, una cuestión de pocos minutos en vez de horas. Fuera de eso, Notario Express le puede tramitar la transferencia de un vehículo que usted compró o vendió sin que tenga que ir al registro civil, y también le ofrece el servicio de darle vigor notarial a sus contratos de arrendamiento. Eso es re importante si hay algún problema. Un contrato con una base notarial es mucho más fuerte jurídicamente que un contrato que no lo tiene. Y invierta en USA.cl, amigos. Si quiere invertir en Estados Unidos en un bien inmobiliario, un terreno, como esto que hay en la Florida, que ya le voy a dar los detalles, si quiere invertir comprar una casa, un departamento, en arrendar, si quiere invertir en franquicias, de las cuales tiene 3.500, tiene que entrar a inviertaenusa.cl. Todo está, por lo tanto, en el computador. Usted no se mueve de su escritorio y ya está operando en Estados Unidos. Y la oferta exclusiva de inviertaenusa.cl, yo no sé si ya quedará todavía algún terreno, puede que sí, si no me habrían avisado. El hecho que hay terrenos de 650 metros cuadrados en el estado de la Florida, a muy poca distancia de la playa, por lo tanto tienen un valor turístico grande, un valor comercial. ¿Y cuánto cuestan estos terrenos? Solo $25.000 con los gastos operacionales incluidos. A mi izquierda hay un teléfono en el gráfico. Ahí tienen que llamar para esta específica operación. Para esta operación ahí. En lo demás entren simplemente en inviertaenusa.cl. El tema importante que se está discutiendo en el Senado y que puede afectar la historia de Chile de aquí en adelante hasta el fin de los tiempos es la ley de inmigración. Una ley de inmigración que fue presentada por el gobierno con el fin de poner coto y controlar lo que era simplemente una verdadera fiesta en pelota, iniciada por razones que algunos atribuyen a un acuerdo con las Naciones Unidas de la señora Bachelet en su gobierno, y que significó en muy corto plazo la entrada de aproximadamente 1,5 millones de personas. Para que ustedes se hagan una idea del impacto que eso significa, en Alemania, que es un país de más de 80 millones de habitantes, entraron 1 millón. Y ya han tenido problemas, y ustedes se acordarán las situaciones que se vivían en Alemania cuando estaba ese tema, era el que ocupaba los titulares de la prensa. Bueno, 1 en 80 es bastante menos que 1,5 en 17, ¿no es cierto? El impacto de una población extranjera, y dejando de lado cualquier evaluación, porque no viene a cuento hacer evaluaciones sobre lo buenas que son esas personas, o si da lo mismo, dejemos sobre el lado. El solo impacto numérico, cuantitativo, de una cantidad de gente que viene a vivir, por lo tanto que tienen que trabajar, y por lo tanto que tienen que buscar puestos. Y el número de puestos que tiene una nación es un número X finito, que está siendo demandado por los nativos de ese país, los chilenos en este caso. Entonces, impacta poderosamente en el mercado laboral. Poderosamente porque muchas veces, por malas prácticas patronales, que se aprovechan de la situación, esas personas de afuera son puestas a trabajar por mucho menos dinero. Se les paga menos, no se les pagan cotizaciones, y todos los demás privilegios o derechos o garantías que tiene un trabajador chileno normal cuando firma un contrato. Entonces,
prefieren a ese personaje a un chileno. No digo que ocurra siempre, pero ocurre. Y aunque así no ocurra, aunque le den a ese extranjero los mismos beneficios que el chileno, el hecho es que está ocupando un puesto que un chileno quería ocupar. Naturalmente las dos, el extranjero y el chileno, los dos son seres humanos que tienen necesidades. Pero aquí ese tipo de argumentaciones sensibles, humanistas, amorosas, no vienen a cuento. Aquí lo que hay que examinar es los impactos sociológicos, políticos y demográficos de un evento y no simplemente ponerse a lagrimear por el tema humano. Eso podemos dejárselo al arzobispo de Talca. Nosotros tenemos que pensar cuál es el impacto cultural además. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, también en otras variables que son menos visibles para la población? La estructura de la morbilidad. ¿Qué pasa con poblaciones que vienen en masa y que tienen otra clase de enfermedades, digamos, que las transportan enfermedades que en ellos son más frecuentes y que quizás en Chile ni siquiera las conocemos? ¿Qué pasa con la tasa de personas con SIDA, por ejemplo, que pueden venir de ciertos países? O con tuberculosis, si vienen de países donde no hay un servicio de salud del nivel nuestro, bajo o alto, pero pueden haber otros con un nivel mucho más bajo que nosotros. Nosotros en materia de medicina preventiva, por lo menos en algún momento estábamos bastante bien. No sé exactamente ahora. Yo creo que estamos mejor que muchos países latinoamericanos, a pesar de lo que diga el presidente argentino. Entonces, hay muchos factores que tienen que examinarse cuando se llega a una masa tan grande y no mirarlo simplemente desde el punto de vista humanitario, porque eso es simplemente, perdónenme, pero eso no corresponde a una persona que mira como tiene que mirarse lo que ocurre o lo que le va a ocurrir a una sociedad. Hay que mirarlo desde arriba, como un fenómeno sociológico, político, demográfico, y no simplemente como un tema humanitario. Dejemos los temas humanitarios para los curas, o para las personas, no sé, personas que se casaron con ese discurso y que se quieren sentir buena onda y que andan además ostentando su buena onda y quieren transformar su buena onda personal, pero una buena onda personal que no se traduce en que ellos alojen a un extranjero, quieren transformarla en políticas públicas. Eso es completamente estúpido y peligroso. Y lamentablemente hay un montón de gente, incluidos partidos políticos, que tienen esa manera de presentar esta cuestión como un tema humanitario. No, los temas humanitarios yo sé que son parte del discurso políticamente correcto, así como esto de los derechos humanos, todo lo que tenga que ver con eso la lleva ahora, y es fuerte. Pero la verdad es que no se puede pensar en políticas públicas sobre la base de esos criterios. Simplemente no podemos decir, como hizo Madame, somos un país acogedor. Usted puede decir de su casa o de su familia, somos una familia acogedora. Pero aunque usted sea una familia acogedora, estoy seguro que no va a acoger a 20 personas que no conoce que lleguen a tocarle el timbre. Y nosotros estamos en esa postura. Y respecto a esto, por lo tanto había que poner orden de una vez por todas, porque esto ya era la cueca en pelota, literalmente. Ahora, presenta su proyecto el gobierno tratando de regular, tratando de recoger algo de la leche derramada. Y nos encontramos con dos parlamentarios, uno de los cuales lo único que sé que tiene barbita y bigote, como todos los revolucionarios hoy en día, y la otra no puede tener porque es una señora, la señora Isabel Allende. Presentaron una indicación para que puedan venir personas que no tienen ningún contrato de trabajo, que no tienen nada, y se les dé un plazo para que busquen trabajo. Y después, supuestamente, si no lo encuentran, se irían. Pero, ¿usted cree que se irían? No, claro que no. ¿Usted cree que podemos poner un policía detrás de cada individuo que llegarían en cientos de miles para que ver si cumplió el plazo en que no encontró pega se vaya? Eso simplemente es traer gente que si no encuentra trabajo se van a convertir en delincuentes. Se van a convertir en delincuentes o se van a convertir en parásitos porque tienen que comer, por supuesto, sí, eso es evidente. Entonces vamos a generar problemas inmensos. ¿Por qué? Porque tal vez la señora Allende piensa en estos términos que no corresponden, los términos de lo humanitario. O quizás peor, están pensando en que en algún momento en el futuro estos extranjeros van a tener derecho a voto y ahí van a tener una tremenda clientela política que les dé un favor. Es lo que están haciendo los demócratas, el Partido Demócrata en Estados Unidos. Por eso es que quieren que entre todo el mundo, porque se van a convertir en sus clientes políticos. Este es un fenómeno que se ha visto antes en la historia universal, dicho sea de paso, nada de nuevo. Hay sectores políticos que en su corrupción, en su ambición de poder, a veces en su simple estupidez,
toman decisiones que vienen a manifestar su efecto a veces muy rápido y otras veces al paso de una década o algo así, pero entonces ya nadie puede enrostrarle a los autores de estas indicaciones o de esas leyes su responsabilidad porque ya ni existen, se corrieron, ya no están en el Parlamento, no están en el gobierno, no están en ninguna parte, están en sus palacetes, en sus dachas, en sus mansiones, retirados, echados para atrás escribiendo sus memorias. Vamos a ver qué sale de esto, porque si sale esta indicación, si es votada favorablemente, estamos sembrando las semillas de problemas, ahí sí, de racismo a todo dar. Ese racismo del cual anduvo preocupándose el señor Elizalde cuando se fue con sus patitas a la Moneda a reclamar por el tema de los civiles que salieron en algunas comunas del sur de Chile a ayudar a Carabineros a expulsar a los araucanos, a los mapuches o los supuestos mapuches de los municipios. Hoy no vamos a permitir el racismo. Bueno, si eso es racismo, señor, no se imagina lo que sería la situación que viviríamos en Chile con 2 o 3 millones de extranjeros en un país chico como este. Chico en población, chico en oportunidades, chico en mercado. Ahí lo quiero ver. Ahí sí que tendríamos racismo, ahí tendríamos verdaderas guerras civiles entre razas. Tendríamos una situación realmente explosiva. Como lo es en Europa. En Europa, en este momento, la gente de origen racial y religioso y cultural que llegó en masa a Europa a partir de los años 50, 60, pero que se aceleró enormemente en los 90 y en este siglo. Bueno, los problemas que tienen allá, con grupos que no se integran porque son simplemente, no se pueden integrar y no quieren integrarse. Porque tienen otra religión. Los musulmanes no tienen nada que ver con la Europa católica, cristiana, pues. Si esa es la realidad. No se trata de que uno prefiera una religión a otra, se trata de simplemente que son entidades totalmente distintas. La religión musulmana, por ejemplo, está, a diferencia del cristianismo, que está separado de lo que podríamos llamar el código civil de los países. En el mundo islámico son una y la misma cosa. No hay un código legal distinto al Islam, a las enseñanzas de Mahoma y de los comentaristas que vinieron después. Todo está en el Corán. Es un mundo muy cerrado, muy fanático, muy, yo diría, perdónenme, primitivo, desde el punto de vista de la razón. Un mundo como propio de la Europa del siglo XII, XI, más o menos, antes de la Reforma. Entonces en Europa han tenido tremendos problemas y los van a seguir teniendo. Han tenido ataques terroristas de jóvenes, hijos o nietos de los inmigrantes que no solamente no se integran a la sociedad que los acoge, sino que se convierten en enemigos de ella. Bueno, ese es un caso que ustedes dirán extremo. Pero lo indico para mostrarles que aceptar masas importantes de población de otra parte, con otra cultura, con otra mentalidad, es muy complicado. En el caso nuestro, los que están llegando, bueno, están más cercanos a nosotros que los del Islam a los europeos. Pero hay diferencias y está el tema además, como les digo, del mercado laboral, que es muy precario. Y cada vez lo va a ser más por la automatización. Esto se está viendo incluso en sociedades desarrolladas. ¿Para qué hablamos de un país como Chile? Antes de continuar, estimados amigos, tengo unas cositas más. Les quiero recordar a controller para los que tienen empresas o están a cargo de empresas y saben perfectamente que el área de gestión administrativa es muy complicado, muy delicado, porque ahí se mueven dineros, contabilidades, auditorías, pagos de cotizaciones, pagos de salario, pagos de impuestos, y por todos esos lados pueden haber problemas y lo suele haber. Y lo suele haber porque está mal organizado, porque no, incluso a veces desde el principio está funcionando con déficit en forma subóptima, etc. Para evitar todo eso, les sugerimos que hagan lo que ya han hecho muchas empresas, de ponerse en contacto con Controller, que nació de la iniciativa de un grupo de contadores auditores que trabajaban en empresas internacionales por 20 años. Ojo, 20 años. Y que decidieron formar Controller. Y trajeron los sistemas informáticos más avanzados para pesquisar los flujos de todo orden dentro de una organización. Flujos de comunicación, de recursos, etcétera, para ver dónde están los problemas. Es como examinar el sistema circulatorio, así con
con lo que sea que usen los médicos para examinarlo. Y el resultado de las operaciones de controller es que su área de operaciones, de gestión, sale optimizada. Ellos tienen planes para hacer esta asesoría, hacer este examen para empresas pequeñas, medianas y grandes, y yo les sugiero que no pierdan, digamos, la oportunidad de hacerse de esta asesoría. Todo lo que tienen que hacer para empezar es llamar o ponerse en contacto con Controller, con estos contactos, con estos datos que están aquí a mi izquierda. No les va a costar un centavo y pueden cambiar, de hecho van a cambiar completamente el funcionamiento de su empresa para mejor. Y para vender también para mejor, para vender rápidamente su bien inmobiliario, que todo el que pone en venta algo lo quiere vender ojalá ayer. Hey es el corredor más rápido de Chile, probablemente uno de los más rápidos de Latinoamérica, porque inventó una serie de métodos y formas de trabajar muy innovadores y muy eficientes. Y está vendiendo. Mientras otros corredores esperan echados a su sillón que llegue, a ver si pueden vender algo, él está vendiendo. No solo eso, él se hace cargo de sus arriendos. Si usted es un rentista, pásele a él la pega de recorrer a los arrendatarios suyos a cobrar el arriendo y hacerse cargo de los problemas. Libérese de ese peso. Si usted quiere arrendar, quiere un nuevo arrendatario, pida la asesoría de Hey, que sabe detectar a los buenos arrendatarios y a los malos especialmente. Y es un as para tasar al precio correcto para vender bien. Esa es una de las razones por las cuales vende rápido Hey. Hay gente que no vende por meses, por años, porque no saben poner el precio correcto, se les pasa el tejo, no venden nunca. Hey, estimado amigo, ahí está la dirección, ahí están todas las cosas, contáctese con ellos. Y para aprender inglés, la academia Entrena Inglés es la más eficiente que yo conozco por lo menos hasta ahora y está ofreciendo cursos online. O sea, más fuerte y más poderoso el curso todavía. Los cursos online son mucho más eficientes porque uno no tiene ninguna distracción. Está solo con el computador siguiendo la clase. Va a aprender inglés de una vez por todas. Entrenainglés.cl. Entre ahí, vea las cosas. Si tiene una pregunta adicional que no aparezca en la página, mándeles un mail a coordinación@entrenainglés.cl. Y mientras el gobierno encuentra un montón de palabras amables que decir sobre los camioneros y llega a acuerdos que van a costar dinero, lo cual está bien, yo no tengo objeción contra eso. Mientras hace todo eso, mientras por otro lado, en otro ámbito de la noticia, llamémoslo así, como dicen los periodistas, Longueira y doña Evelyn Matei tienen una, ¿cómo lo llamó Longueira? ¡Qué gran conversación nos mandamos! Bueno, mientras todo eso pasa y el país se abraza, doña Roxana Corrut, a quien le quemaron su propiedad en el sur, sigue en su huelga de hambre y nadie se ha acercado a ella para ofrecerle nada, ni siquiera palabras. Lo olvidó la prensa, por supuesto. La prensa no está para esas cosas, la prensa no va a estar dándole mucha cobertura a un tema de una persona que tiene una propiedad, que es enemiga de los compañeros combatientes de la CAM. No, pues somos todos progresistas los periodistas, pues. ¿Cómo se le ocurre? Y el medio también, para evitarse problemas. El gobierno lo olvidó también. No hay ningún ministro, ni siquiera un ascensorista del Ministerio del Interior que haya ido a ver a la señora Carrut. No sé si alguna autoridad de la provincia donde ella vive ha ido. ¿Habrá ido alguna? Cuéntenme si es así. Los columnistas, estos columnistas fachandosos que escriben unas columnas con un aire majestuoso, hablando de lo humano y lo divino, tampoco han mencionado a la doña Roxana Carrut. Como no han mencionado a nadie los que sufren en el sur por la acción de la CAM. Doña Roxana está sola, salvo por sus amigos, sus parientes, y algunos vecinos y alguna gente que la conoce, pero no hay nadie del mundo institucional, periodístico, oficial, incluso semioficial, que le dé bola a doña Roxana Carrut. Porque no es el huelguista de hambre políticamente correcto, no es el huelguista correcto. No está pasando el hambre correcta la señora Carrut.
El hambre correcta es del Machi, Celestino Córdoba, o sea, el colega del ministro de la Salud. Él sí. Él se le dan especiales facilidades, se le dan beneficios, porque el pobre estaba pasando mucha hambre. Doña Rosana Carrún no tiene ningún beneficio, no tiene ningún contacto, no tiene nada. Vayan sacando lección de estas cosas, vayan acumulando estas cosas, vayan tomando nota. Vayan tomando nota de todas estas cosas. Porque algún día alguien va a tirar la línea, va a hacer la suma y va a llegar al resultado correcto. Algún día, recuérdenlo. Y finalmente, antes de entrar al libro, al autor más que al libro, que les quiero comentar algo hoy día, en el tema internacional, bueno, Grecia y Turquía siguen ahí, así con flotas, en un mar, en un espacio bastante más pequeño que el mar de la China, o menos parecido, el Mediterráneo, a propósito de la ambición y la aspereza con que los turcos han manejado los asuntos de los posibles o reales ya depósitos de materiales como hidrocarburos, petróleo, gas, etcétera, que hay en el suelo o en el subsuelo más bien del Mediterráneo. Y como es una zona pequeña, y si ustedes ven el mapa hay muchas islas que son griegas, una de ellas incluso está a 2 kilómetros, casi cuesta distinguirla en el mapa. Es una islita minúscula, creo que tiene, qué sé yo, algo así como 4 kilómetros cuadrados, o sea, es más chica que Santiago, es más chica que el centro de Santiago, está a 2 kilómetros al sur de la costa sur de Turquía, o sea, aquella que da al Mediterráneo, está a 2 kilómetros. Bueno, y Grecia tiene muchísimas islas en el mar Egeo, como ustedes saben. Entonces, luego está el tema de Chipre. Chipre es otra isla mucho más grande que esa pequeñita, que está bastante cerca, no tanto como 2 kilómetros, pero está bastante cerca de Turquía y está bastante cerca de Siria, o sea, del Levante, como se dice antes, de la costa oriental del Mediterráneo, donde está Siria, el Líbano, Israel, todos esos países ahí. Y luego está el tema de Creta. Y todos tienen intereses y tienen zonas económicas exclusivas que se traslapan unas con otras. Todos quieren meterle mano a estos yacimientos. Pero en vez, como harían personas razonables, seres inteligentes de una raza de otro planeta, probablemente más inteligentes, que no piensan en términos tribales, sino que piensan en términos de cómo sacamos todos partidos. En vez de ponerse de acuerdo todos estos países que tienen intereses contrapuestos, en explotar en conjunto y beneficiarse todos en proporción a su tamaño de población o en proporción a eso se tiene que estudiar, en vez de eso se están mostrando los dientes. Y en cualquier momento podría haber un choque militar entre Turquía y Grecia que se detestan mutuamente como naciones. No necesariamente cada griego detesta a cada turco y viceversa, pero hay una animosidad nacional, que es una cosa diferente, que se prolonga, que se remonta siglos para atrás. Así que en cualquier momento, cualquier día podemos tener, cuando nos levantemos en la mañana, podemos escuchar en la radio, en la televisión, no dudo que den noticias internacionales, ¿no? Están las señoras de los matinales hablando pura hueá. Perdón. De repente nos vamos a encontrar con la noticia que hubo un incidente militar entre griegos y turcos. Ellas han estado en guerra, a propósito de Chipre, el 70 y tanto. Si esto no han habido hasta recientemente choques militares. Y ahora, antes de entrar a la parte literaria, dos cosas. Miclimo.com les recuerda a la gente del sur que tienen la oportunidad, que sería bueno, y los invita a participar en la campaña Súmate a Descontaminar, que consiste en dejar de una vez por todas este tema tan folclórico, pero tan ineficiente y tan dañino que es calentarse prendiendo leña en una chimenea. Sí, ya sé que es como bonito el espectáculo, pero es la cosa más que hay. Porque el 90% del aire caliente que produce la combustión se va por la chimenea para afuera. La casa se llena de gases. Ya sea que usted lo note o no, algunos de ellos son más peligrosos que el CO2 o que el CO, el monóxido de carbono. Son de metales distintos que hay en la madera, qué sé yo. También se contamina, por supuesto, la ciudad. Hay ciudades en el sur de Chile en invierno en que no se puede respirar. En Temuco no se puede respirar. O sea, está peor que Santiago.
Es caro además, la leña es cara, no la regalan, no sale uno con un hacha como en las películas a cortar un árbol. Fuera de eso, de que contamina el aire, usted está alimentando el negocio de personas que se dedican a cortar árboles. No sé si le parece bien. Se talan bosques completos para que usted los queme. ¿No le parece tonto? ¿No le parece peligroso? ¿Cuánta gente se ha quemado? ¿Cuántos niños se han quemado por esta combustión? Por eso cámbiese a los dispositivos de miclimo.com que funcionan con electricidad, que no meten bulla, que no producen olores, que no hay combustión y que además, ojo, no olvide, la chimenea le sirve en invierno. Los dispositivos de Miclimo le sirven también en verano, porque el mismo dispositivo que lo calentó en invierno lo va a refrescar en verano. Eso no lo logra prendiendo leña en verano en una chimenea. Así que súmese a la campaña. Miclimo está atendiendo desde Osorno a Puerto Montt y por supuesto atiende también en Santiago y sus alrededores. Y no se vayan a olvidar, amigos, amigas, especialmente ahora de que los chicos están más en la casa, del ajedrez. El ajedrez que usted va a encontrar en espacioajedrez.com, la caja con todo lo que se necesita, incluyendo este manual para que los chicos aprendan a mover las piezas, cómo se mueve la torre, cómo se mueve el caballo, cómo se disponen en el tablero. Es súper entretenido el libro para un chico, está hecho pensado en ello, con dibujos, con monos. Y también está el reloj digital, que se lo he mostrado otras veces, que les permite a ustedes ponerle, como debe ser a un juego, un plazo de tiempo. 40 movidas en una hora, o partida finish a 5 minutos, en fin, hay muchas. Se puede de mil maneras, a gusto suyo. Muy bueno para desarrollar el intelecto de los niños, para formarlo. Y muy bueno para mantener el de los adultos. Nosotros ya no estamos para que nos formen, estamos más bien deformándonos. Pero para no deformarnos mucho, es bueno el ejercicio del ajedrez, como también es bueno el ejercicio de la lectura, de la música. Pero el ajedrez tiene esta ventaja adicional de que es un juego, muy entretenido. Realmente cuando uno se mete se da cuenta. Y finalmente, amigos, brevemente les digo, no les voy a mostrar ningún libro, pero sí les voy a recomendar un autor. No tiene sentido que les muestre un libro. Y ese autor se llama Mark Twain. Mark Twain se escribe. Mark Twain es un nombre literario. Su nombre verdadero era Samuel Clemens. Y se puso Mark Twain porque en la vida aventurera de Mark Twain, que hizo de todo, en un momento dado fue piloto de esos barcos de paletas que surcaban por el Mississippi. El Mississippi es un río muy grande, pero los ríos de todas maneras no tienen mucha profundidad. Entonces siempre iba un tipo en la proa de la embarcación con una plomada, cosa que hacían los barcos a vela también en el océano cuando se acercaban a la costa, viendo cuánto fondo había. Entonces, la frase Mark Twain, no sé por qué razón, significaba que habían 2 brazas de profundidad. 2 brazas, no me acuerdo exactamente cuánto es una braza en términos de metros. Yo conozco el sistema métrico decimal, pero no necesariamente todos los términos náuticos. Braza creo que es como 1,5 metros, pero no estoy seguro. El hecho es que Mark Twain hay 2 brazas, como para que el piloto supiera si había que volverse más al centro del río, donde por supuesto hay más fondo, o qué. Entonces se puso Mark Twain. Y es el más grande humorista, diría yo, por lo menos en Estados Unidos, en literatura. Un hombre que vivió muchas vidas en una, hizo de todo, piloto de embarcaciones, periodista en diarios de esos de los pueblos del oeste, esos que ustedes ven en las películas de vaquero, buscador de oro en una explotación de oro, en la fiebre del oro en California, conferencista. Gran parte de lo que ganaba era en conferencias donde se juntaban con grandes multitudes, 500, 1000 personas en un recinto, y él los hacía reír como loco, porque era un tipo con un gran sentido del humor. Es el autor, por supuesto, de estas novelas que usted probablemente, si por lo menos si es de mi edad, conoce, porque se hacían leer de niño, y digamos, estaban como dentro de lo que podríamos llamar el radar infantil de lectura, el Tom Sawyer, Oliver Finn, Un caballero en la corte del rey Arturo, pero escribió muchísimas más que uno no las aprecia bien hasta que es adulto y lee las originales y no las ediciones hechas para niños, donde están muy, muy editadas. Ojo con los libros para niños, sobre todo si usted tiene un hijo, un sobrino inteligente, nunca le pase un libro para niños porque viene muy recorteado.
es pensado para la mente del niño común y corriente, así que no le conviene para su niño. Un humorista, y como muchos humoristas, con un gran pesimismo sobre la naturaleza humana. Una visión muy oscura y muy realista sobre la naturaleza humana. Tuvo una vida además muy triste porque él tuvo varias hijas y, si no me equivoco, 3 de ellas, una de guagua, otra de adulta que era su favorita, y otra que no era su favorita pero la quería mucho de todas maneras, todas se murieron antes que él, y eso no puede haber nada peor para un padre que los hijos se mueran antes, ¿no? Para que vean ustedes que no hay nadie en este mundo, como lo dice este libro de Barton, La anatomía de la melancolía, no hay nadie que se lleve el huevo pelado, digamos, la fruta pelada en esta vida. Mark Twain, yo se los recomiendo, especialmente a los que saben inglés, que lo lean en su original, porque las traducciones en general son, salvo que uno tenga mucha suerte, uno le puede tocar una muy mala traducción, y son las que más abundan. En inglés, el hombre es muy divertido, muy realista. Las aventuras de Huckleberry Finn, que parecen un libro para cabros chicos, por unos niñitos que se van por el Mississippi en una balsa, en una almadía, como se decía. En el fondo es un recorrido por el mundo. El Mississippi es el mundo. Cada pueblito en que desembarcan estos chiquillos a ver alguna cosa es una escena más de este mundo, con todas las crueldades y todas las brutalidades que nos infligimos mutuamente los seres humanos. Mark Twain, no lo olviden, por favor, es un novelista imperecedero. Si ustedes me apuran, yo diría que está entre los 2 o 3 más grandes escritores que ha producido Estados Unidos. Y Estados Unidos ha producido un tremendo número de grandes escritores. Hemingway, para los que les gusta Hemingway, John Dos Passos, Steinbeck, Norman Mailer, montones. Y este está entre los 2 o 3 más grandes a mi juicio, pero ¿quién soy yo, no? Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Muy agradecido a la gente que sigue perseverando en Patreon, en Flow y en todos los demás mecanismos que permiten que este programa continúe. Y para mañana sábado espero encontrar un tema tan interesante como parece que resultó ser para usted el de la Tercera Guerra Mundial. Yo lo mido esto por la cantidad de visitas. Creo que vamos en 20 y tantas mil o más. Y vamos a ver si le achunto esta vez. Muchas gracias. Entonces, hasta el sábado.